Y hay un hecho, José, que es vital para esta causa. Luis Gomis, el director general de Medio Ambiente, 11:30 de la mañana, manda un comunicado a todos sus empleados advirtiendo que esto puede pasar, que vayan a zonas tranquilas, zonas que no sean inundables y que si es necesario teletrabajen desde casa. 12 menos 5 de la mañana, manda un requerimiento, manda un mensaje a la Generalitat Valenciana diciendo: pongo a disposición a 200 personas para vigilar los barrancos, las ramblas, los ríos, para que todo esté controlado. Volvió a mandar ese mensaje. Es el primer alto cargo de la Generalitat Valenciana que dice que la responsabilidad era de la Generalitat y, perdona, no recibió ninguna contestación por parte de quien tenía que asumir esa competencia. Sí, contaba Gloria Serra que en el reportaje de mañana va a haber una especie de cronología en la que se va a ver minuto a minuto, ¿no?, lo que iba ocurriendo. Si en ese reportaje hubiesen puesto una ventanita pequeña abajo, ¿no?, en la que, según iban ocurriendo las cosas, pondrían: Mazón estaba en el Ventorro, Mazón estaba en el Ventorro, Mazón no contestaba las llamadas. Mientras estaba ocurriendo aquello, sería aún así todavía más demoledor. Porque una de las cosas... Solo un inciso. Sí que es cierto que en el programa aparecen las intervenciones públicas, las que se hicieron 3 días antes, las que el día antes hizo, por ejemplo, la Universidad de Valencia. O sea, hay también en el relojito aparecen las intervenciones institucionales, las que estuvieron... Claro, si las decisiones que se tomaron, ¿quién las tomó? No estuvieron. Claro, si el problema está no en las salen que... en el reloj, el problema está en las que no están. Por eso digo que mientras ellos están diciendo que no sabían nada, que en el CECOPI no llegaba la información, bastaba... Es que cuando hablaba muchas veces de esto yo siempre lo recuerdo, es decir, es que bastaba con mirar el timeline de Twitter del 112 de la Generalitat Valenciana para ver lo que iba ocurriendo cada minuto mientras el señor Mazón estaba comiendo, estaba ilocalizable y estaba donde todavía no sabemos dónde estaba, porque después de la comida del Ventorro esa que duró 4 horas no sabemos dónde estaba. Pero lo que es demoledor y terrible es que mientras la gente estaba ahogándose, mientras estaba inundada Utiel, mientras la UME ya estaba desplegada, el señor Mazón no sabemos dónde estaba, no sabemos qué estaba haciendo. Es decir, mira, yo creo que ya se ha dicho tanto, ¿no?, durante muchísimo tiempo, que redundar pues a veces es un poco frustrante, ¿no? Pero es que el problema está en que todos sabíamos lo que estaba ocurriendo, todos sabíamos lo que estábamos viendo, porque además teníamos la información, incluso desde mi casa en Fuenlabrada, en el ordenador la tenía y la estaba viendo, y los responsables no se sabe qué estaban haciendo. Bueno, cuando se le pregunta a Mazón, dice que él estaba localizable, que no estaba presente, pero que estaba localizable. Lo ha vuelto a decir esta semana. Yo trato de ser, y siempre soy muy respetuoso con todo lo que tenga que ver con el proceso, con todo lo que tiene que ver con el proceso judicial. Tengo muchas ganas de contestar las mentiras permanentes de la izquierda, ¿no? Entre otras, la que ha mantenido durante 6 meses que yo estaba incomunicado. Ese ha sido otro de los grandes bulos durante todo este tiempo. Creo que se ha demostrado perfectamente que no solamente no estaba ahí localizado ni localizable, sino que estaba perfectamente comunicado con todo aquel que me quiso llamar y con todo aquel con el que yo pude llamar. Pero es que a Núñez Feijóo le hemos escuchado esta misma semana decir esto. Nosotros estamos apoyando al presidente Mazón y lo vamos a seguir haciendo. Primero porque ha sido coherente y segundo porque ha sido valiente. Velasco. Qué necesidad de achicharrarse así con la gestión de Mazón, sobre todo además achicharrarse políticamente, perder todo liderazgo en una cuestión con 228 muertos y además para luego decir por detrás que están esperando a que la jueza tome una decisión que no se atreve a tomar el Partido Popular. Cuando la jueza diga la última palabra, y esa última palabra es ese embudo que va a ir lentamente estrechándose hasta la gestión de Carlos Mazón, porque toda la instrucción va por ahí, será cuando el PP decida apartar a Mazón. Habrá dejado de ser coherente y valiente en ese momento. A mí me parece innecesario que Feijóo una su liderazgo político a una gestión que todos conocemos. Yo celebro que en Historia de la Dana vayamos a volver a escuchar a las víctimas porque es la mejor manera y la única manera de entender qué pasó ese día. Seguro, y como sabemos desgraciadamente cómo acaba, que la angustia de ver el documental y de escuchar a las familias es la certeza de que se podía haber hecho mejor,
de que muchas de esas víctimas podían haber salvado las vidas. La jueza de Catarroja hace algo cuando arranca el sumario y es un homenaje a las víctimas. Empieza una por una a citar sus nombres, apellidos y las fotografías de cómo fallecieron. Y ese es el fundamento de esta instrucción, el que murieron porque no se las avisó a muchas de ellas, porque no recibieron el mensaje de emergencias, porque tuvieron que llamar a las radios y a las televisiones para decir que se estaban ahogando. Por tanto, vuelvo al punto de partida. ¿Qué necesidad tiene Feijóo de decir que esa gestión, que estuvo desaparecido y lo sabemos todos, fue valiente? ¿Cómo va a ser valiente si lo que es, miserable no haber pedido perdón y haber reconocido que desapareció durante todo el día? El martes, la cumbre del Partido Popular Europeo, las víctimas han pedido ver a Ursula von der Leyen. Por deferencia, la presidenta de la Comisión se ha quitado un poco de en medio, pero sabe todo el mundo, también en el Parlamento Europeo, lo que está pasando en Valencia. Se van a escuchar los abucheos en todas las instituciones también europeas. Y es la imagen que ha elegido Feijóo, unirse a Mazón en una gestión y en una fotografía que vamos a ver en 48 horas. Ya que hablas de abucheo se está haciendo todo un experto el propio Mazón, porque allá donde va se encuentra cosas como esta. Esto es de hace unos días. Ya pueden gritar, ya pueden preparar los scratches que no van a tener más el derecho al ruido. ...11:42. Pedro Gómez, compañero, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, José. Vamos a ver con detalle, que tú te lo sabes al dedillo, las últimas novedades de esa instrucción a las que hacía alusión Pilar Velasco, que está haciendo la jueza de Catarroja, que además es muy interesante porque en el último auto, y vamos a comenzar a desgranar las novedades, un auto que hemos conocido hace un par de días, vuelve a señalar a Mazón y le vuelve a ofrecer por segunda vez que declare voluntariamente, para que la gente lo entienda, voluntariamente porque ella no es competente, ya no puede imputar a Mazón que está aforado. Efectivamente, al ser presidente de la Generalitat, él está acogido a ese aforamiento y no podría imputarle directamente. Y ojo, porque le dice que declare de manera voluntaria, pero como investigado, no como testigo, como se pensaría muchas personas que podrían ir Mazón como a declarar a ese juzgado de Catarroja. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que primero, no puede imputarle, no puede investigarle porque está aforado. Segundo, si lo hiciera, tendría que hacer una causa, una exposición razonada para elevarlo al Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Y eso por ahora, José, puede tener Mazón mucha responsabilidad ética, moral, pero penal todavía es muy difícil, aunque queda mucho que investigar. Y sobre todo es importante que todas las veces que han pedido que se impute a Carlos Mazón, la jueza lo ha rechazado. Entonces es muy difícil por ahora que veamos a Mazón desfilar por ese juzgado de Catarroja, porque no hay motivos todavía penales suficientes como para poder hacer una exposición razonada y elevar la causa, y además la jueza de Catarroja de esta manera perdería absolutamente. Recordemos que es un juzgado de instrucción de primera instancia. Si saltamos directamente al Tribunal Superior de Justicia de Valencia, nos saltamos 2 pasos y ahí se acabaría la investigación. La jueza y la Fiscalía están atándolo todo muy bien por abajo para cuando sea necesario, si es que hay pruebas, señalar a Mazón. Va paso a paso, luego vamos a ver quiénes son las personas que de momento sí que están investigadas, imputadas por parte de esta jueza. Está muy bien que recuerden lo de que estamos en una fase de instrucción, pero es que claro, Mazón tampoco tiene ninguna intención de declarar, a pesar de que siempre repite esto. Se trata de seguir trabajando y de seguir analizando y mantener el respeto absoluto, con total colaboración, dando todas las facilidades y respondiendo permanentemente a todo lo que la jueza pueda requerir. Absoluta colaboración, total respeto y máxima colaboración. Absoluta colaboración, dice. Pero ni las llamadas ni la factura de Carlos Mazón se ha presentado, pese a que se le ha insistido tanto en el Parlamento valenciano como múltiples periodistas que le han exigido esa factura y ese listado de llamadas. Pues seguimos esperando y se la vamos a seguir pidiendo. También dice la jueza en ese auto, y esto es importantísimo, que tenían información de sobra, y además se para en desmontar este argumento que machaconamente repiten desde la Generalitat Valenciana. Y dicen, no, si el gobierno valenciano conocía el riesgo del barranco del Pollo, del desbordamiento del barranco del Pollo, y lo conocía desde bien pronto. Fíjate, se apoya, y lo vamos a ver, en un WhatsApp de Emilio Argüeso, que era el secretario de Emergencias, el número 2 de Emergencias, 1444. En un grupo interno con responsables de emergencia decía 1444, el 29 de octubre, los barrancos están a punto de colapsar. Y la respuesta fue, Jope, lo que necesites, avísanos. Pero no solo este dato. La EMET ya llevaba anunciando que esto iba a pasar.
La Diputación de Valencia, gobernada por el Partido Popular, cerró. La universidad cerró. 20.000 llamadas al 112 alertando de todo lo que estaba pasando en diferentes municipios de la provincia de Valencia. Pero es que hay más. Es que nos podemos ir que a las 3 menos cuarto de la tarde está este mensaje. A las 12 de la mañana ya se sabía que había un desaparecido, un camionero que había desaparecido. Y a las 5 de la tarde, la jueza relata esas llamadas de Dolores, que también la hemos conocido porque la hemos entrevistado muchísimas veces, que perdió a su marido y a sus 2 hijos. A las 5 de la tarde ya estaba denunciando la desaparición de 3 personas. Por lo tanto, tenían que saberlo. Es más, la jueza, con este mensaje, dice: un momento, Emilio Argüeso, el número 2 de emergencias, no solo sabía lo del pollo, no solo sabía lo de Carlet, sabía absolutamente todos los desbordamientos. Y hay un hecho, José, que es vital para esta causa. Luis Gomis, el director general de Medio Ambiente, 11:30 de la mañana, manda un comunicado a todos sus empleados advirtiendo que esto puede pasar, que vayan a zonas tranquilas, zonas que no sean inundables y que, si es necesario, teletrabajen desde casa. 12 menos 5 de la mañana, manda un requerimiento, manda un mensaje a la Generalitat Valenciana diciendo: pongo a disposición a 200 personas para vigilar los barrancos, las ramblas, los ríos, para que todo esté controlado. Volvió a mandar ese mensaje. Es el primer alto cargo de la Generalitat Valenciana que dice que la responsabilidad era de la Generalitat y, perdona, no recibió ninguna contestación por parte de quien tenía que asumir esa competencia. Eso es tremendo. O sea, que ese silencio informativo, que era la frase que repetía mucho Mazón, provenía de la propia Generalitat, que eran quienes no respondían a sus propios responsables, que decían: oye, aquí está pasando algo. Y digo y recupero esta frase porque es uno de los argumentos que hemos escuchado muchas veces también en boca de Mazón. Es que la Confederación jamás comunicó a emergencias. Durante ese apagón informativo, jamás advirtieron de que el barranco del Pollo se iba a desbordar o se había desbordado. Y que el apagón informativo eterno durante aquel tiempo era y es verdad. Apagón informativo, dice. Pues fíjate, ¿no? Si hubo poco apagón. Repite otra vez que la competencia, y además tú lo has dicho desde el principio, era exclusiva del gobierno autonómico y que no era necesario declarar la emergencia nacional para alertar a la población. Esta frase es con la que encabeza la jueza Nuria Tobarra todas y cada uno de los autos que ha ido emitiendo durante todo este proceso de instrucción que lleva. La competencia era exclusiva del gobierno autonómico. Es más, llega a decir: no se elevó el nivel de emergencia nacional. ¿Por qué? Porque así lo decretaron tanto el gobierno del Estado como el gobierno de la Comunidad Valenciana. No era necesario elevar ese nivel de emergencia a nivel nacional para enviar la alerta y que la gente pudiese tomar medidas de autoprotección. Por lo tanto, por más que quieran decir que la delegada del gobierno, que el presidente de la Conferencia Hidrográfica del Júcar, da igual, la jueza lo tiene clarísimo. Es más, cada vez va ampliando la investigación, pero el foco sigue siendo el mismo. Y las 2 personas que mencionábamos antes que están imputadas, los 2 responsables, vamos a avanzar en este punto, son la que fue consejera de emergencias, Salomé Pradas, y su número 2, el señor Argüeso. Y claro, hemos escuchado las declaraciones, hemos sabido que en la declaración ante el juez, Pradas, por ejemplo, alegaba que no estaba preparada, que no tenía experiencia. Por eso también lo desmonta la jueza, dice que eso no es excusa, que la falta de experiencia y el hecho de buscar excusas incluso es asumir la pasividad, el reconocer que no hicieron nada. Claro, porque es que hemos podido escucharles y hemos podido leerles, porque incluso Emilio Argüeso ha presentado un escrito alegando que él considera que no debe estar imputado y por diferentes motivos. Ambos coinciden en muchas cosas: que no tenían información, que no eran capaces de conocerlas, que no tenían experiencia, que no tenían conocimientos ante situaciones de emergencia. Pero todo esto se desmonta, José. Todo esto se desmonta porque hay mensajes, hay contestaciones. El CECOPI, viendo cómo estaban las calles de algunos pueblos de Valencia, que no lo estaban viendo porque ellos tuviesen un lugar privilegiado para verlo, no, es que Apunt estaba ya desde primera hora de la mañana y todas las televisiones nacionales estaban enseñando absolutamente todo. Es más, llega a decir que es una negligencia gravísima el hecho de que Emilio Argüeso dijese que él no tenía capacidad ni sabía leer las informaciones que aparecían en las pantallas que tenían en el CECOPI. De ahí que diga que son excusas para asumir una pasividad y que evidentemente esa pasividad está ligada con las muertes que se provocaron por las riadas. Fíjate, como ejemplo de lo contradictorio y lo farragoso de las propias explicaciones de, en este caso, Salomé Pradas, cuando se le preguntó por la participación de la UME, en qué momento llegó, quién lo pidió, versiones contradictorias.
No se trata Venga. en absoluto del despliegue de la UME. En ese momento ella no me traslada ningún dato alarmante en ese momento. O sea, que niego que ella en ese momento ofrezca el despliegue de la UME. Por ejemplo, la UME, ¿vale? Que se ha puesto a disposición de poder desplazarse allí. Hemos aprendido que si nos avisan, ese es el problema. Ya no hay Si que nos- reírse. Si nos avisan. Es que el problema es que en Valencia no avisaron. Las instituciones avisaron quien tenía que avisar para dar, es decir, los departamentos técnicos y científicos, la EMET, sí avisaron, dijeron, cuidado que viene, pero quien tenía que dar la alerta a los ciudadanos no lo hicieron. Por eso yo siempre he dicho que si la Generalitat, Carles Mazón, la Salomé Pradas hubiesen mandado la alerta en tiempo y forma, todo aquel ciudadano que no hubiese hecho caso a esas recomendaciones y hubiese fallecido por no hacer caso, por salir, por hacer como cuando siempre hay una gran tormenta en la costa y te dicen no te acerques a la costa a hacer fotografías ni a ver el estado de la mar porque es peligroso. Y alguien se acerca y el mar se lo lleva. Pues hombre, además, Antonio, las instituciones no son responsables de esa responsabilidad. Pero es que no avisaron. Pero que esto no se puede hablar de fenómenos meteorológicos que suceden y vienen de la nada. Apuntaba Gloria rapidísimamente que Pero muy la historia rápido, que de la me tengo Dana que ir. empieza 3 días antes el Es que tengo una documental, imagen en directo, con rematamos. ese cronómetro. ¿Por qué? Porque llevábamos 3 días viendo los avisos y las alertas. Nadie Si mandan sabía un que iba a mensaje ser de de esa información virulencia. adecuada, Nadie, la Pilar, gente se sube al nadie piso de arriba. sabía. 11:50.